Muy buenas tardes, respetado auditorio. En primer lugar agradecemos su presencia a este importante evento. También agradecemos a la Facultad de Educación por generar este tipo de espacios y también agradecemos al Departamento de Arquitectura de la Universidad de Nariño, quien permitió se realice esta investigación. El título de la investigación que vamos a presentar es Concepciones de docentes y estudiantes sobre la evaluación de los aprendizajes en el programa de arquitectura de la Universidad de Nariño. Esta investigación hace parte de la maestría en docencia universitaria. Los ponentes, el doctor Álvaro Torres Mesías, quien es el asesor de esta investigación, es doctor en Ciencias de la Educación del Instituto Superior Enrique José Barona de La Habana, Cuba, y mi persona, quien soy egresado del programa de arquitectura de la Universidad de Nariño y maestrante de la maestría en docencia universitaria. El problema de investigación es que en el departamento de arquitectura se observaron estudiantes que existen sin graduarse por más de 10 años. Es una situación crítica. Prevalece la evaluación reduccionista y se evalúa de manera subjetiva. Las anteriores situaciones generaron una incógnita. ¿Qué está ocurriendo en el departamento de arquitectura con la evaluación? Para ello recurrimos a la opinión de docentes y estudiantes. Entonces, con base a lo anterior, nos formulamos la siguiente pregunta de investigación. ¿Cuáles son las concepciones de docentes y estudiantes del programa de arquitectura de la Universidad de Nariño? Lo anterior nos traza el siguiente objetivo: reflexionar la concepción de docentes y estudiantes sobre la evaluación de los aprendizajes, identificando el objeto de evaluación, el propósito de evaluación y los agentes de evaluación, los cuales los explicaremos teóricamente a continuación. El objeto de evaluación. Esta categoría me permite identificar o responder a la pregunta ¿qué evaluar? ¿Sí? ¿Qué estamos evaluando? Y hay básicamente dos concepciones, una evaluación holística y una evaluación reduccionista. La evaluación holística permite comprender al estudiante como ser sentipensante, como decía Falsborda, seres que sienten y piensan, que resonan con la cabeza y piensan con el corazón. Traducido esto a los contextos educativos, debemos entender al estudiante como un ser humano multidimensional, no como una máquina o un objeto. Esta evaluación holística es parte de las corrientes humanísticas, donde apunta al desarrollo emocional del estudiante. Emoción y aprendizaje están interconectados y aborda el currículo oculto, es decir, los esfuerzos, los aprendizajes no observables, como vemos en la imagen. La idea que pretende es no únicamente evaluar la punta del iceberg, sino la profundidad que está por debajo de las aguas. En tanto que una evaluación reduccionista únicamente evalúa lo observable, pero desconoce la profundidad que hay sobre las aguas. Entiende al estudiante como un objeto, más no como un sujeto, y por lo general es de corte sancionador, porque se centra en el rendimiento de los estudiantes. El propósito de evaluación. ¿Para qué evaluar? Nos permite responder esta categoría. ¿Para qué se está evaluando? Entonces, básicamente existen dos propósitos, que es el de formar y el de sumar notas. El propósito de formar centra el interés en la formación integral del individuo, comprendiéndolos de todas sus dimensiones como ser humano. Es de naturaleza heurística y progresiva, es decir, se va acoplando, se va adaptando a las realidades del aula,
¿sí? Por eso el docente debe tener esa capacidad de hacer la lectura de las realidades del aula, y el error es parte del aprendizaje, en tanto que una evaluación sumativa centra el interés en la medición de resultados, es objetivista y sanciona el error. Los agentes de evaluación, esta categoría me permite responder a la pregunta ¿quién o quiénes evalúan? Entonces hay una evaluación unidireccional atípica, donde el docente es el dueño de la evaluación y quien la monopoliza. Esto nos dijo Sacristán, que existe esa monopolización de la evaluación. Aquí miramos el gráfico de Pink Floyd, donde vemos esa evaluación bancaria, esa formación dominante, propias del conductismo. Una evaluación multidireccional es propia de las teorías críticas, de las corrientes críticas, donde el estudiante es partícipe de las decisiones, tanto en los procesos de aprendizaje como los de la evaluación. Y hay una técnica importante que es el consenso. A través del consenso se puede lograr esa toma de decisiones. Y también tiene en cuenta la evaluación alternativa, como la coevaluación y la autoevaluación, para fortalecer este proceso de participación. Este tipo de evaluación, realmente estas evaluaciones surgieron hace muchas décadas. En el 68, con la revolución del mayo del 68, precisamente los estudiantes evaluaban al docente, más no al docente a los estudiantes, ¿sí? Empezó a haber una revolución. Y en el 2001 surgió también en Francia un instrumento de evaluación que precisamente tenía en cuenta los valores añadidos por los estudiantes. La metodología de la investigación. Esta metodología partió de la selección del diseño. El paradigma cualitativo permite investigar realidades subjetivas. El diseño etnográfico permite compartir y observar la vida cotidiana, en este caso de una cultura académica universitaria, ¿sí? Donde no se trata de demostrar pretensiones a priori, sino se trata de reconocer al grupo de estudio tal cual es. Uno forma parte del grupo de estudio. En caso de egresado también compartí esa formación con los docentes y conviví con los estudiantes también. Igual en este proceso investigativo también se compartió y convivió con ellos. Y se recogieron pues las opiniones, las concepciones. El enfoque hermenéutico apunta precisamente a esa interpretación del modo de pensar de esta población de estudio, el modo de pensar la evaluación. La muestra, la población y muestra, pues la población son los docentes del programa de arquitectura de los estudiantes, y la muestra se obtuvo pues con unos dos criterios elementales: que los docentes den la materia taller de arquitectura y los estudiantes cursan la materia taller de arquitectura, la cual es el eje vertebral de la carrera, y se entrevistan a estudiantes de los semestres superiores, pues que es quienes tienen mayor experiencia en la facultad. La técnica es la entrevista no estructurada, la cual permite conversaciones informales abordando temáticas generales, y el instrumento precisamente responde a esta técnica, es un cuestionario exploratorio abierto. El instrumento se validó a través de un pilotaje, lo cual resultó muy interesante porque es una práctica enriquecedora, puesto que permite ajustar en el sitio, ¿no?, las preguntas del cuestionario, y también permite familiarizarse con el grupo de estudio también. En cuanto a las técnicas de análisis y sistematización de la información, se sistematizó a través de categorías y subcategorías, ¿sí?, en que tenemos las categorías propósito, evaluación, agentes de evaluación y objeto de evaluación, asignándoles unos respectivos códigos, y a las subcategorías también se le asignan unos códigos, de manera tal que estas categorías me van a generar unas proposiciones, unas ideas de lo que están pensando, de lo que están concibiendo los estudiantes y docentes, de manera tal que estas proposiciones se cruzan con la teoría para generar una recomendación. Entonces estamos haciendo una triangulación. Los resultados. Bueno, vamos a ver de los resultados. En cuanto a la categoría propósito de la evaluación,
los docentes eminentemente manejan una evaluación sumativa porque la conciben como un instrumento que permite establecer mediciones y por lo general sancionan al estudiante. Es objetivista y ven al estudiante como un producto acabado, controlado y terminado, como si se tratara de una fábrica. Los estudiantes eminentemente sienten también la evaluación como una medición y argumentan que ante las bajas calificaciones, pues lo que hacen los docentes es dejar más gente. En cuanto a la categoría agentes de evaluación, que me permite responder a la pregunta ¿quiénes evalúan?, se notó una evaluación unidireccional, puesto que algunos de los docentes piensan que los estudiantes no tienen la madurez suficiente para realizar una autoevaluación y una coevaluación. No obstante, los estudiantes ven interés en los sistemas alternativos de evaluación porque ellos sienten que pueden desarrollar de esta manera el espíritu crítico. También se reflejó, habían categorías emergentes en el que los estudiantes, al no ser partícipes de la evaluación, sentían que tienen que complacer al docente en los procesos creativos, ¿sí?, que trabajan en función del docente, de las ideas del docente, considerándose como productos que son formados con base a las concepciones o ideologías del docente, ¿sí?, donde casi pues no sienten que desarrollan su autonomía, su espíritu crítico, si se sienten con una dominación, como el gráfico de Pink Floyd que miramos, ¿sí?, en la evaluación tradicional, en la evaluación unidireccional. En cuanto a la categoría objetos de evaluación, eminentemente pues se mira una evaluación reduccionista, puesto que los docentes sienten que los esfuerzos pues no deben afectar la evaluación, ¿sí?, ni tampoco los procesos de aprendizaje y enseñanza, resaltando que lo que importa es el resultado. Tampoco se tienen en cuenta las emociones. Si no se tienen en cuenta los esfuerzos, pues mucho con mayor razón no se van a tener en cuenta el estado emocional de los estudiantes como seres sentipensantes. Entonces, miren que esta evaluación es superficial, evalúa lo que observa, desconociendo todo lo que está en la profundidad de las aguas, en el iceberg. Por ejemplo, esto lo refrendan los estudiantes con estas respuestas. Por ejemplo, donde dicen que el componente humano es lo que no se toca en la facultad y lo que evalúan es cantidad en algunas ocasiones. El que más planos lleve, el que presente la maqueta con los materiales más caros, donde ellos reconocen que a veces los docentes desconocen la profundidad del proyecto, ¿sí? Entonces aquí podemos ver que se está evaluando por contenidos, por lo observable, ¿sí? Y también dentro de esas categorías emergentes, algunos estudiantes dicen que no sienten que hay un criterios claros de evaluación, se sienten como un vaivén, ¿sí?, y no reducen las incertidumbres los docentes. Rogelio Salmona, uno de los arquitectos más reconocidos a nivel de Latinoamérica, colombiano, dice que en los procesos creativos hay que reducir incertidumbres y precisamente esto se logra a través de un consenso y de unos criterios y competencias claras de evaluación. En cuanto a los documentos, el proyecto educativo institucional se encontraron rasgos cercanos al enfoque crítico humanista, aunque sin mayores desarrollos. Y en cuanto al proyecto educativo del programa, le otorga importancia a la evaluación sumativa, no propone cambios radicales en las estructuras y ve aún con desconfianza el papel transformador de los estudiantes sobre su propia realidad. Vamos a ver, con base a lo anterior, algunas recomendaciones, las cuales son las siguientes. Es necesario ampliar el horizonte de evaluación en el que se aborden aspectos emocionales y los efectos no observables, apuntando de esta manera al bienestar humano, es decir, evaluar lo que está en las profundidades del agua, no la fácil, que es lo observable, sino lo no observable, teniendo en cuenta. Esto obviamente exige instrumentos ya de evaluación que se verán más adelante como parte de la propuesta de esta investigación.
Se debe aceptar el error como parte natural del aprendizaje, no hay que sancionarlo. Se debe otorgar mayor importancia a la función formativa de la evaluación. También se debe apostar por una nueva cultura evaluativa a través de la coevaluación y autoevaluación, fomentando valores en los estudiantes como el respeto. Se debe recurrir a la negociación para la toma de decisiones y el consenso, donde el docente establece su rol como mediador y el estudiante pues tiene su autonomía para de esta manera llegar a un equilibrio y tampoco caer en la anarquía, ¿no? Definir criterios claros de evaluación para reducir incertidumbres, fortalecer la evaluación por competencias para trascender la evaluación por contenidos, y el docente debe desarrollar competencias que le permitan mediatizar la evaluación. Es decir, debe, como dice Falsborda, los investigadores y también pues obviamente los docentes deben ser personas que tengan simpatía y empatía para poder penetrar en las realidades del curso, perpetrar el aula como tal. No obstante, pues no quiero finalizar esta presentación sin hacer la siguiente reflexión. La evaluación basada en objetivos es víctima de su propia exigencia, de ser exacta, controlada e inequívoca. Con esto concluimos. Muchas gracias.